Durante casi una década fue más que una niñera. Fue la calma en la tormenta real del príncipe Jorge. María Teresa Turrión Borrallo, la mujer discreta detrás de las sonrisas del joven príncipe, de repente ya no estaba. Sin despedida, sin un adiós real, solo silencio. Pero lo que siguió conmocionó a todos. ¿Por qué ahora?, susurraban algunos. ¿Qué pasó realmente?, preguntaban otros. Detrás de los muros del palacio, algo había cambiado, y su partida no fue el final, fue la chispa, un momento de quietud que encendió una ola. Y cuando María finalmente se apartó, su respuesta no solo sorprendió a la realeza, sino que dejó atónito al mundo entero. Todo comenzó silenciosamente a principios de marzo de 2014. El príncipe Jorge era apenas un bebé de solo 8 meses. Sus padres, el príncipe Guillermo y la princesa Catalina, se preparaban para un importante viaje a Australia y Nueva Zelanda. Pero mientras el público observaba los preparativos reales, algo más sucedía entre bastidores. Algo que cambiaría silenciosamente la vida temprana del príncipe Jorge de una manera trascendental. Estaban eligiendo a alguien especial. Su nombre, María Teresa Turrión Borrallo. Nacida en la soleada España y formada en Inglaterra en Norland College, una institución famosa por enseñar a cuidar niños de una manera que va más allá de lo convencional. Allí los estudiantes aprenden de todo, desde el cuidado del bebé hasta artes marciales. No somos solo niñeras, somos protectoras, dice a menudo la escuela. María poseía todo ese conocimiento y más. Tenía una sonrisa serena, manos delicadas, y podía integrarse en la vida real sin hacer ruido. Llevaba el clásico uniforme marrón de Norland, un vestido pulcro, guantes blancos y un pequeño sombrero a juego. Desde fuera parecía una niñera normal, pero dentro del hogar real se convirtió en algo mucho más poderoso. María no fue elegida solo por su excelente formación. Fue elegida porque poseía algo raro, sabía cómo mantener la privacidad. En este mundo el silencio es oro, dijo una vez alguien cercano al palacio. Y eso fue exactamente lo que aportó María. En un mundo lleno de cámaras, reporteros y chismes, ella permaneció invisible. No habló con revistas, no apareció en programas, ni siquiera salía en fotos a menos que fuera absolutamente necesario. Estaba allí, pero siempre en silencio. Un antiguo miembro del personal dijo una vez, no solo fue contratada para cuidar a un niño, estaba allí para proteger su infancia. Cada mañana, antes de que la primera luz tocara el cielo sobre el Palacio de Kensington, María abría suavemente la puerta de la guardería, verificaba la temperatura de la habitación, preparaba su diminuta ropa, sin una sola arruga, colocaba los juguetes en su lugar y preparaba sus biberones con esmero. Apartaba las cortinas suavemente para que solo un poco de luz solar se asomara. Todo era suave, lento y lleno de amor. Para el pequeño Jorge, María se convirtió en la parte más segura de su día. Se reía con sus canciones en español, corría a sus brazos cuando se sentía cansado. Y un día, de pie dentro de su corral, dijo su primera palabra, baba. Y no fueron sus padres quienes la escucharon, fue María. Ella no llamó a nadie. Se inclinó, sonrió y susurró. Te escuché, mi pequeño. Así se convirtió en un secreto silencioso entre ellos, un momento especial que nadie más compartió. Ese susurro contenía un mundo de significado, confianza, cuidado, amor. Desde ese día su vínculo se hizo aún más fuerte. A medida que Jorge crecía desde gatear hasta caminar y hacer preguntas, María ya no era solo su niñera. Se convirtió en su escudo silencioso, siempre tranquila, siempre firme, nunca demasiado ruidosa, y nunca demasiado lejos. Era como un faro, dijo otro trabajador, siempre brillando, nunca parpadeando. Pero incluso con todo su silencio, María dejó un eco sonoro en el corazón del príncipe Jorge, y el amor que construyeron en esas habitaciones tranquilas moldeó al niño en el que se convertiría. Y eso fue solo el comienzo de algo hermoso, la paz en el caos real. Ser la niñera de un niño real no es un trabajo común. No se trata solo de leer cuentos antes de dormir o mantener las cosas ordenadas. Se trata de adentrarse sigilosamente en un mundo lleno de coronas, reglas y cámaras, y de alguna manera hacerlo sentir suave y seguro para un niño que crece en él. Eso es exactamente lo que hizo María Teresa Turrión Borrallo en el momento en que entró en el Palacio de Kensington en 2014. No fue elegida solo por una buena lista de habilidades, no fue su espíritu sereno, sus ojos tranquilos,
y la forma en que parecía entender lo que un niño necesitaba incluso antes de que lo dijera. Desde el principio no solo trajo orden, trajo algo raro y hermoso, una paz gentil en un mundo ruidoso y brillante. Bajo el cuidado de María, todo seguía un tipo de ritmo. No era ruidoso, no era ostentoso, simplemente se sentía bien. El desayuno no aparecía por casualidad, llegaba a la misma hora cada mañana. Los libros del príncipe Jorge no estaban simplemente apilados, estaban colocados exactamente como a él le gustaban, con el lomo recto, las cubiertas sonriéndole. Sus pequeñas camisas estaban dobladas de la manera que le transmitía calma. Para cualquiera, estas cosas podrían parecer insignificantes, pero para el príncipe Jorge eran inmensas, le hacían sentir seguro. A veces se detenía, tocaba los bordes de su pequeño suéter y susurraba, bonito, como el suave sonido de su corazón dándole las gracias. María descubrió algo muy temprano. A Jorge le gustaba saber qué pasaría después. Una vez le dijo tranquilamente a otra ayudante, se siente mejor cuando el día no lo sorprende. Esa frase se convirtió en su regla. Hizo de su mundo un lugar estable, como el suave tic-tac de un reloj. Pero lo que le dio no fueron solo planes y patrones. Fue algo más dulce, una especie de magia suave. La niñera detrás de la sonrisa real. En su segundo cumpleaños, en julio de 2015, el mundo vio fotografías de un niño sonriente, radiante y alegre. Pero lo que nadie vio fue a María, justo detrás de la cámara, agitando suavemente un pequeño oso de peluche y susurrando palabras tontas en español, como cosita y carita feliz, para hacerlo reír de verdad. No lo hacía por la foto, lo hacía porque sabía lo que le hacía sonreír desde el corazón. Ella seguía cada regla real, no hablar con reporteros, no presumir, no cometer errores, pero dentro de la guardería construyó un espacio lleno de bondad. María no era su madre, pero se convirtió en algo que nadie más podría reemplazar. Era a quien Jorge recurría cuando su pequeño corazón se sentía demasiado pesado para las palabras. Una mañana, cuando las cosas no iban bien, Jorge entró en la guardería pisoteando, con las mejillas hinchadas y los brazos cruzados. María se arrodilló, lo miró a los ojos y le preguntó con voz suave, ¿te sientes confundido o solo un poco cansado? Él la miró inseguro, luego balbuceó, frustrado. María le dedicó una cálida sonrisa y asintió. Sí, eso es frustrado. Ese pequeño momento le dio a Jorge algo poderoso, un nombre para un sentimiento. Y así fue como María le ayudó a crecer, no solo en altura, sino en corazón. También trajo su propio mundo al suyo. Le enseñó dulces frases en español como gracias y buenos días. A veces, incluso antes de que saliera el sol, él se acercaba de puntillas a su habitación y susurraba, buenos días, María, con una sonrisa orgullosa, feliz de recordar sus canciones, y la forma en que ella corregía suavemente sus palabras. Sus pequeñas palabras se convirtieron en más que solo sonidos, se convirtieron en secretos que solo ellos compartían, el adiós que nadie esperaba. Para cuando el príncipe Jorge cumplió 5 años en julio de 2018, María se había convertido en mucho más que alguien que lo cuidaba. Era su lugar tranquilo, su espacio para ser él mismo. Después de la fiesta real, con invitados, cámaras y todos los grandes momentos habituales, María esperó en silencio con 2 pequeños cupcakes y un diminuto regalo envuelto en papel suave. ¿Los hiciste tú?, preguntó Jorge con los ojos bien abiertos. Siempre, dijo María colocándole uno en la mano con un guiño. En un mundo lleno de coronas brillantes y reglas, María creó un pequeño mundo donde Jorge podía simplemente reír, armar rompecabezas y dormirse con suaves canciones flotando por las paredes de la guardería. Pero incluso las partes más suaves de una historia pueden dar un giro repentino. Incluso las nanas más tranquilas pueden conducir a sorpresas que nadie vio venir. Y pronto María, la mujer discreta que permanecía entre bastidores, se convertiría en el centro de algo que sacudiría a la familia real de una manera inesperada. Una tranquila mañana, a principios de 2024, María Teresa Turrión Borrallo fue invitada a entrar en una pequeña habitación privada en lo profundo del Palacio de Kensington. No hubo grandes palabras, ni un silencio pesado, solo una suave sensación de que algo importante estaba a punto de terminar. Sentados allí esperando estaban el príncipe Guillermo y la princesa Catalina. Sus ojos eran amables, sus sonrisas suaves. Esta no era una conversación cualquiera, era el adiós que ella había sabido discretamente que llegaría algún día.
Durante casi 10 años, María había sido la mano firme que guió los primeros años del príncipe Jorge. Pero ahora era hora de que las cosas cambiaran. Según alguien cercano al palacio, sus voces eran cálidas y llenas de cariño. Catalina miró a María y dijo con una voz que tembló un poco: «Has ayudado a criar a nuestro hijo. Siempre estaremos agradecidos». Guillermo añadió: «Lo que has hecho por Jorge significa más de lo que podemos decir». Y luego llegaron las palabras para las que María se había preparado silenciosamente. Guillermo habló suavemente: «Ha crecido. Ya no necesita una niñera de la misma manera». María sintió tranquila y elegante como siempre. Sabía que este día llegaría, pero escucharlo todavía le oprimió algo en el pecho. Jorge estaba pasando a nuevos maestros y lecciones. El trabajo que una vez fue tan necesario había llegado a un final tranquilo. Más tarde ese día, María subió las escaleras pasando por muros familiares para visitar la guardería por última vez. Dentro, Jorge estaba sentado cerca de la ventana con lápices de colores esparcidos como siempre. Cuando la vio, se puso de pie lentamente y dejó su dibujo a un lado. «Mamá me dijo en voz baja, no quiero que esto termine». María se arrodilló junto a él, tal como lo había hecho tantas veces. Le tocó el hombro suavemente y dijo: «Estás creciendo, está bien ahora». Ninguno de los dos lloró. No era necesario. El momento lo dijo todo. Esa noche, cuando los pasillos del palacio estaban en silencio, María empacó su pequeña habitación escondida en un rincón del ala del personal. No llevó mucho, solo unos pocos libros. Un viejo perro de peluche que una vez le compró a Jorge durante un viaje a Escocia, y un pequeño dibujo que él había hecho cuando tenía 5 años. También deslizó su diario personal en su bolso, un pequeño libro lleno de los momentos secretos que nunca le había contado a nadie. A la mañana siguiente, mientras la luz dorada tocaba las paredes del palacio, María y Jorge desayunaron juntos por última vez, solo ellos dos, en su tranquilo lugar habitual. Antes de que ella se levantara para irse, Jorge le entregó un regalo. Era un pequeño paquete cuidadosamente envuelto. Dentro había un simple cuaderno marrón. En la primera página, escrita con su cuidadosa letra, estaban las palabras: «Gracias por ser mi primera maestra». María sonrió, besó la parte superior de su cabeza y permaneció en silencio. Algunas despedidas no necesitan palabras, se había dicho a sí misma. Esa tarde María abandonó el palacio de la misma manera en que llegó casi una década antes, por la entrada trasera en silencio, sin llamar la atención, sin reporteros, sin flashes, sin grandes discursos, solo un paso tranquilo hacia un nuevo comienzo, llevando años de recuerdos cerca de su corazón. Pero ¿qué le sucede ahora a la mujer que ayudó a moldear el corazón de un futuro rey? Sigan atentos para descubrirlo. Una vida propia. Cuando María Teresa Turrión Borrallo se alejó discretamente del Palacio de Kensington en 2024, no hubo luces intermitentes, ni titulares, ni un libro lleno de secretos. Se marchó tal como había servido durante casi 10 años, con gracia, silencio y profundo respeto. Su nuevo mundo era un pequeño y tranquilo apartamento, escondido en una zona apacible del oeste de Londres. Atrás quedaron los brillantes suelos del palacio y las grandes voces que resonaban por los largos pasillos. Ahora sus mañanas comenzaban con el suave clic de una tetera hirviendo y el zumbido distante de los autobuses que pasaban por debajo de su ventana. Las mañanas ajetreadas, los planes de la guardería y las nanas adormecedoras ya no eran parte de sus días. En su lugar había quietud y al principio el silencio se sentía extraño. Su cuerpo aún se despertaba a las 5:30 de la mañana, esperando el sonido de los pequeños pasos de Jorge o un suave golpe con un horario en la mano. Pero nada llegó, solo paz. Y por primera vez en años, María no llenó el silencio, lo dejó sentarse a su lado. Una madrugada abrió su diario, y con esmerada letra escribió en español: «Deja silencio, que el silencio te enseñe». Esto no era tristeza, esto era descanso. Su corazón había pasado tanto tiempo latiendo al ritmo de la vida de otra persona. Ahora estaba aprendiendo su propio ritmo de nuevo. A veces llegaban mensajes del palacio, formales, amables y breves, pequeñas notas sobre el trabajo escolar de Jorge, o gestos silenciosos que decían más que las palabras. Un día, un paquete sencillo llegó a su puerta. Dentro había un pequeño suéter azul gastado y un dibujo arrugado de un perro hecho con crayón. Las letras eran desordenadas, las líneas torcidas. Era claramente obra de Jorge. No había tarjeta ni mensaje, solo eso.
María se llevó el dibujo al pecho y susurró, «Gracias». No era un adiós, era un agradecimiento por los hermosos años de los que había sido parte. Ella nunca buscó el centro de atención, ni entrevistas, ni contratos con revistas, ni secretos compartidos en susurros. Su silencio no era por miedo, era porque amaba. La infancia de Jorge nunca fue suya para contar. Era un tesoro silencioso que guardaba a salvo en su corazón, pero tampoco se escondió. María regresó lentamente a su antiguo mundo. Se reencontró con amigos de Norland College. Se unió a un grupo de niñeras jubiladas para tomar el té, escuchando más de lo que hablaba. Cuando alguien preguntaba, ¿lo extrañas?, su respuesta siempre era amable y honesta. Por supuesto. 3 meses después, llegó la llamada que nunca pensó que recibiría. Era el palacio. Jorge estaba a punto de comenzar algo grande, su primera gira pública oficial, un gran paso. Y él tenía una petición. Quería a María solo por una semana, sin noticias, sin cámaras. Solo ella, solo tú, había dicho la voz. Ella regresó de la única manera que conocía, por la tranquila puerta trasera, por la que había pasado tantas veces antes. Jorge estaba más alto ahora, su rostro un poco mayor, pero el brillo en sus ojos seguía siendo el mismo. Lado a lado repasaron su horario, revisando su rutina como solían hacerlo. Se sentía como deslizarse en una vieja canción, una que ambos conocían de memoria. Antes de irse, Jorge le entregó un papel doblado sin decir palabra. En él: viaje entrena en casa. María lo abrió. Dentro había un dibujo de un perro otra vez, igual que antes, pero esta vez, una palabra estaba escrita en la parte inferior con la letra de Jorge, María. No había nota ni razón, solo la imagen, un pequeño regalo que habló más fuerte que cualquier despedida. La mayoría de la gente pensó que esa era la página final en la historia de María, pero ella no había terminado. Todavía no. En los meses siguientes comenzó algo que salió directamente de su corazón. Ella lo llamó manos tranquilas. Las mismas palabras que usaba para decirle suavemente a Jorge cuando su mundo se sentía demasiado ruidoso. Manos tranquilas, Jorge, solía susurrar con dulzura, colocando su mano sobre la suya. Respira, estás a salvo. Ahora esas mismas palabras estaban ayudando a otros. Su programa ofreció a niñeras retiradas, y a punto de retirarse, un lugar para descansar, aprender y sentirse valoradas. Ofrecía clases, conversaciones cálidas y un espacio para sentirse plenas de nuevo. María nunca contó historias sobre su tiempo en el palacio. No tenía por qué hacerlo. La forma en que miraba a la gente, la forma en que escuchaba con total atención, eso por sí solo contaba una historia. Alguien dijo una vez, no habla de ello, pero cuando estás cerca de ella lo sientes. Algo tranquilo, algo bueno, un vacío en el palacio, el adiós silencioso y sus consecuencias. Momentos después de la despedida. Después de que María Teresa Turrión Borrallo se alejara discretamente del Palacio de Kensington a principios de 2024, la vida dentro de la casa de los Cambridge no se detuvo ni por un momento. Todo siguió avanzando, suave y constante, tal como siempre lo había hecho. La agenda real siguió su curso, pulcra y brillante. Nuevos rostros comenzaron a llenar los espacios que ella una vez ocupó. Personas cuidadosamente elegidas para guiar al príncipe Jorge hacia su futuro como rey. Entrenadores de oratoria, expertos en comportamiento y asesores educativos se unieron a su rutina diaria. Cada uno tenía un trabajo que hacer: ayudarlo a hablar con confianza, enseñarle a pararse correctamente, a sonreír en el momento perfecto. Estos cambios llegaron rápidamente. Para el verano, los días de Jorge eran muy diferentes. Su calendario estaba lleno. Había más visitas públicas, más discursos que ensayar y más fotos donde se mantenía erguido. Decía palabras educadas y mostraba la sonrisa real. Para quienes lo observaban desde fuera, parecía el príncipe joven perfecto, pulcro, preparado y lleno de promesas. Pero detrás de las altas puertas del palacio, algunas personas comenzaron a notar un cambio silencioso. Aquellos que habían visto crecer a Jorge, desde un niño que reía en la guardería, hasta un muchacho que ahora se paraba frente a las cámaras, sintieron que algo había cambiado. Seguía siendo amable, seguía siendo gentil, pero ahora más suave, más callado, de una manera que no podían nombrar. El brillo en sus ojos, los repentinos estallidos de risa, las bromas tontas que una vez llenaron los pasillos de la guardería. Esas cosas parecían menos frecuentes.
Un antiguo trabajador del palacio susurró una vez. La calidez de esa habitación se desvaneció el día que ella se fue. No era un insulto para el nuevo personal. Eran hábiles y sinceros. Pero María había traído algo diferente, algo que no venía con manuales de capacitación o títulos de trabajo elegantes. Le había dado a Jorge una sensación de seguridad, la sensación de que sin importar cuán grande se volviera el mundo, alguien lo entendía. No solo lo cuidaba, era parte de él. Aunque Jorge nunca habló de echarla de menos. Pequeñas señales estaban allí. A menudo llevaba un pequeño cuaderno de cuero, el mismo que María le había dado en su último día. Dentro había páginas llenas de su letra, mensajes cortos, dibujos dulces y pequeñas historias que ella le había escrito a lo largo de los años. Nunca se las mostró a nadie. Pero a veces, cuando el palacio se volvía demasiado ajetreado o cuando las cámaras destellaban demasiado, él sostenía ese cuaderno en silencio. Solo sentir su peso parecía traerle paz. Era como si ella todavía estuviera allí susurrando. Manos tranquilas, Jorge, justo cuando más lo necesitaba. Un legado imborrable. El corazón de un príncipe, el príncipe Guillermo y la princesa Catalina, nunca dijeron que lamentaran la decisión. La habían tomado por amor, confiando en que Jorge estaba listo para el siguiente paso, y tal vez lo estaba. Pero algunos cercanos a la familia se preguntaban si algo se había perdido en el camino, no en su formación, sino en su corazón. Porque cuando alguien se convierte en parte de tu mundo tan suavemente, tan profundamente, su ausencia no solo deja un espacio, sino que resuena. Y el eco de María era fuerte. Nunca alzó la voz, nunca buscó el protagonismo. Sin embargo, su presencia era poderosa. Ayudó a moldear al niño detrás de la corona. El niño que aún conservaba sus historias, aún recordaba sus canciones, aún llevaba su amor en un pequeño libro silencioso. Un asistente del palacio dijo una vez, no solo ayudó a criar a un príncipe, le dio un comienzo seguro. María no necesitaba reconocimiento. Nunca persiguió la atención, pero sin un solo titular había creado algo duradero, un legado silencioso envuelto en nanas, abrazos y palabras susurradas, dejando una marca imborrable, la sencilla verdad. María Teresa Turrión Borrallo nunca llevó una corona real, y nunca deseó una. Su historia no se construyó sobre la fama o los títulos elegantes. Se tejió en las canciones tranquilas que tarareaba a la hora de dormir, los pequeños pies que ayudó a guiar por una suave alfombra de guardería, y las dulces palabras en español que le susurraba al príncipe Jorge, palabras que solo ellos dos realmente entendían. Mientras el mundo miraba a Jorge y veía a un futuro rey, María veía algo mucho más precioso. Veía a un niño aprendiendo a sentir, a hacer preguntas y a abrir su corazón. Dentro de los grandes muros del Palacio de Kensington, su amor lo moldeó de maneras suaves e invisibles. Incluso después de que ella empacara sus pocas cosas y saliera por la tranquila puerta del personal a principios de 2024, su toque permaneció como un suave eco que nunca se desvaneció por completo. En la escuela, los maestros de Jorge comenzaron a notar pequeñas cosas sorprendentes, cosas que ningún plan de estudios le había enseñado. Un maestro compartió discretamente: es tan considerado. Cuando alguien parece molesto lo nota de inmediato. Esa amabilidad no venía de libros o lecciones, venía de María. Ella había pasado años arrodillada a su lado después de días difíciles, preguntando suavemente: ¿tu corazón está pesado o solo tienes sueño? Ella lo ayudó a encontrar nombres para sentimientos que muchos niños no podían explicar. Le mostró que ser valiente no significaba ocultar las lágrimas y que el amor no tenía que ser ruidoso. Podía susurrar, podía sentarse cerca, tomar tu mano y simplemente estar allí. Incluso, después de que ella se fue, sus lecciones permanecieron. En casa, Jorge seguía haciendo las mismas preguntas curiosas que ella solía responder, con paciencia y asombro. ¿Por qué la gente nos saluda así?, preguntó un día asomándose por la ventana del coche. Otra vez se preguntó: ¿todos los niños tienen que usar uniformes en la escuela? ¿Y quién elige a las personas a cargo del país? Pero ahora las voces que respondían no eran las de María. Las respuestas venían de diferentes personas, bien intencionadas, cuidadosas y correctas, pero no tenían la misma dulzura, la misma chispa que las de María. Su manera había sido diferente. Ella no solo daba hechos, daba calidez. Miraba el mundo a través de los ojos de un niño. Luego, con suavidad, ayudaba a Jorge a comprenderlo. Una pregunta tranquila a la vez. Alguien dijo una vez: el mejor tipo de maestro no solo llena tu mente, sino que abre tu corazón.
Y eso es lo que María había hecho, no con grandes discursos o momentos grandiosos, sino con un amor tranquilo y constante. Aunque ya no estaba en los pasillos del palacio, había dejado algo que nadie más podía reemplazar, un regalo profundo y silencioso, en el corazón de un niño que crecía para ser un príncipe. La voz de María Teresa Turrión Borrallo nunca desapareció, simplemente se volvió más tranquila, más suave, convirtiéndose en un suave susurro que el príncipe Jorge llevaba muy dentro de sí. Incluso cuando ella no estaba a su lado, sus lecciones permanecieron. Todavía lo estaba guiando, todavía lo estaba ayudando a crecer, no con su presencia, sino con el recuerdo de su amor. Un adiós que permanece. Su trabajo nunca estuvo destinado a ser visto por el mundo. Y esa era su belleza. Las partes más poderosas de lo que dio no fueron ruidosas ni públicas, sucedieron en la tranquilidad, en segundo plano, y en la forma en que moldeó suavemente el corazón de un joven. María no solo había cuidado de Jorge, se convirtió en la voz en sus pensamientos, la que recordaría mucho después de que la gente dejara de decir su nombre. 6 meses después de que ella dejara el palacio, llegó una última carta. Estaba escrita a mano por el príncipe Guillermo y la princesa Catalina. Las palabras eran cálidas y llenas de gratitud. María leyó la nota una vez, sonrió un poco y la colocó suavemente junto a un boceto arrugado de un perro, uno que Jorge había dibujado cuando era pequeño. Guardó ambos en un cajón que rara vez abría, sin lágrimas, sin grandes sentimientos, solo un silencioso suspiro de paz. Y luego, como siempre, María siguió adelante con gracia y silencio. Dedicó su tiempo y cuidado a otros, eligiendo ayudar a niñeras más jóvenes. Las guió a través de las profundas emociones que conlleva criar hijos, que no solo pertenecen a familias, sino a la historia. Nunca habló de su tiempo en el palacio, nunca se jactó, nunca dio pistas, pero todo lo que enseñó provino de esos años. Un día, una nueva niñera le preguntó nerviosamente: ¿cómo te despides de un niño al que le has entregado tu corazón? María le dedicó una suave sonrisa y respondió dulcemente: dejar ir no significa que el amor se detenga, simplemente significa que crees que sigue siendo importante incluso cuando estás lejos. La huella de María en El príncipe que florece. A finales de 2024 y principios de 2025, Jorge asumía más roles públicos, se mostraba un poco más alto, hablaba con una calma más allá de su edad. El mundo veía a un niño convirtiéndose en un joven miembro de la realeza, pero quienes prestaban atención veían algo más. Notaban las pequeñas y silenciosas señales, el hilo tranquilo de María todavía tejido en él, escuchaba atentamente antes de hablar. Confortaba a otros con una suavidad que parecía más antigua que su edad. Y en muchos eventos escolares, todavía se le veía sosteniendo ese pequeño cuaderno de cuero, el mismo que María le dio cuando se despidió. En un evento, Jorge se acercó a un invitado y le entregó un dibujo de un perro hecho a mano. Nadie a su alrededor le dio mucha importancia, pero para cualquiera que conociera su pasado, era un claro recuerdo de los pequeños dibujos que una vez hizo solo para María. Su despedida nunca había sido ruidosa, no necesitaba hacerlo. Fue el tipo de adiós que perdura. El tipo que se esconde en cómo un niño ve el mundo y cómo retiene las lágrimas por el bien de otra persona, y cómo asume pesadas responsabilidades reales, con una inesperada amabilidad. María nunca buscó titulares ni aplausos. Su don era más tranquilo, más profundo, de esos que no se desvanecen. Dejó algo atrás, no en historias, sino en el corazón de un niño. Una presencia silenciosa, que nunca se fue. Hablando del corazón del niño, exploremos un poco sobre la vida de Jorge como un niño alegre. El futuro rey de Inglaterra, el príncipe Jorge, es un niño curioso y alegre, lleno de energía y picardía. Un día llevará la corona como rey del Reino Unido, como el hijo mayor del príncipe Guillermo y la princesa Catalina. Jorge ha estado en el ojo público desde el principio. Sin embargo, sus padres, gentiles y ferozmente protectores, han hecho todo lo posible para darle el tipo de infancia que todo niño merece. Tranquila, sencilla y llena de alegría real, lejos de las cámaras. Aún así, el mundo ha visto momentos de la joven vida de Jorge, especialmente durante los grandes eventos reales. Permaneció en silencio durante el funeral de su bisabuela, la reina Isabel, y luego sonrió junto a su familia en la coronación de su abuelo, el rey Carlos. En esos momentos, con sus pequeñas manos cuidadosamente pegadas a su costado, Jorge le recordó al mundo que está creciendo, no solo en tamaño sino en gracia, un nacimiento marcado por el destino.
nació el 22 de julio de 2013, en el mismo hospital donde su padre había nacido años antes, el St. Mary's Hospital de Londres. El mundo observó con ternura cómo la princesa Catalina salía sosteniendo a su recién nacido cerca, y allí estaba el príncipe Guillermo sonriendo ampliamente y nervioso, susurrando, «Ya tiene una voz fuerte», mientras el bebé emitía un poderoso llanto. «Es un tipo bastante gordito», añadió Guillermo con una risa, aún sin estar seguro de cómo nombrar a su primogénito. Cuando los reporteros preguntaron a quién se parecía más el bebé, Guillermo simplemente respondió, «Todavía estamos averiguando eso». Luego hizo una pausa, miró al bebé con asombro y dijo en voz baja, «Es abrumador, creo que cada padre conoce este sentimiento. Es simplemente muy especial». 2 días después, el nombre fue finalmente compartido con el mundo. George Alexander Lewis, un nombre tanto suave como fuerte. El nombre George tenía profundas raíces reales. Aunque no está confirmado, muchos creen que fue nombrado en honor al rey Jorge VI, su tatarabuelo, el monarca tranquilo y constante, que lideró a Gran Bretaña a través de la tormenta de la guerra, y le pasó la corona a su hija, la joven reina Isabel. Ese nombre contenía historia, dignidad y esperanza, y ahora le pertenecía a este pequeño niño de ojos curiosos. Su nacimiento no fue solo un momento feliz, fue un punto de inflexión en la historia real. Por primera vez, el reinado de la reina Victoria había 3 herederos directos vivos al mismo tiempo. El príncipe Carlos, el príncipe Guillermo, y ahora el príncipe Jorge. Era una foto enmarcada en el destino. Algo más había cambiado silenciosamente. También solo 2 años antes de que naciera Jorge, la ley de sucesión real había cambiado. Bajo la nueva regla, si Jorge hubiera nacido niña, ella habría permanecido como la siguiente en la línea de sucesión, ya no sería apartada por un hermano menor. De esa manera, Jorge llegó en un momento de transformación real, donde incluso las tradiciones centenarias estaban aprendiendo a crecer, la dualidad de un príncipe. Desde el principio, la gente se sintió atraída por él. «Hay algo en él», dijo una vez un observador real. Incluso de bebé, tenía ese brillo. Pero mientras el mundo veía a un príncipe, María Teresa, la mujer que permanecía en segundo plano, vio a alguien más primero, un niño. Un niño que necesitaba calidez, estabilidad y amor antes de poder comprender el deber. Y así, incluso mientras las cámaras brillaban y las multitudes aplaudían, Jorge aprendió a equilibrar ambos mundos. Es un niño que crece entre cuentos antes de dormir y ceremonias reales, entre crayones y coronas, y gracias a las voces constantes a su alrededor, como las de sus padres y la de María, está aprendiendo a caminar esa línea con tranquila confianza. Un día será rey, pero hoy todavía es el niño pequeño que una vez dibujó perros en trozos de papel, que susurró nanas en español a la mujer que le enseñó el significado de la calma. Las primeras fotografías oficiales del bebé Jorge no fueron tomadas por un fotógrafo real, ni aparecieron en revistas brillantes. En cambio, vinieron del simple clic de una cámara sostenida por su abuelo, Michael Middleton, en el tranquilo jardín de la casa familiar en Bucklebury. El momento fue pacífico, tal como sus padres esperaban que fuera, lejos de las luces intermitentes y las multitudes que gritaban. En una entrevista por esa época, el príncipe Guillermo sonrió al hablar de su hijo recién nacido. «Ya es un poco descarado», dijo con una suave risa, insinuando el espíritu juguetón que pronto se haría evidente para el mundo. Guillermo también admitió algo que todo padre primerizo entiende. A Jorge no le gustaba dormir mucho. «Ha sido difícil», confesó suavemente, «pero lo estamos resolviendo». Esas primeras noches de insomnio fueron difíciles, pero el amor siempre encontró la manera de llevarlos adelante. Afortunadamente, en poco tiempo, Jorge comenzó a establecer un mejor ritmo. El sueño llegó más fácilmente. En agosto de 2013, poco después del nacimiento de Jorge, Catalina hizo su primera aparición pública. Se veía tranquila y radiante. Y cuando le preguntaron sobre su hijo, la princesa Catalina esbozó una sonrisa de alivio y dijo: «Está dormido ahora mismo, espero que siga así un poco más». Detrás de su voz estaba la silenciosa esperanza de toda madre de que la paz durara un poco más. Para octubre de ese año, Jorge fue envuelto en blanco para su bautizo. El arzobispo de Canterbury, Justin Welby, dirigió el servicio sagrado, mientras la reina Isabel II y los miembros de la realeza de alto rango observaban. No fue solo un momento familiar, fue la historia en movimiento, recordando a todos cuán estrechamente este pequeño niño estaba ligado al futuro de la corona.
Cuando Jorge cumplió 8 meses, ya hacía su primera aparición pública en el extranjero. Durante la gira oficial de sus padres por Nueva Zelanda en 2014, Jorge se unió a un grupo de juego en un edificio gubernamental. El escenario evocaba silenciosos ecos del pasado. Décadas antes, un bebé príncipe Guillermo había sido filmado gateando en el mismo césped con la princesa Diana y el príncipe Carlos. Ahora era el turno de su hijo, riendo bajo el sol y encantando a quienes lo rodeaban. A medida que Jorge comenzó a aparecer más a menudo en eventos reales, su padre recordó las dolorosas lecciones de su propia infancia. Guillermo había visto de primera mano lo que la constante presión de los medios podía hacer, especialmente a su madre. Debido a eso, él y Catalina se mantuvieron firmes en proteger a sus hijos. «Queremos que crezcan sintiéndose seguros», le dijo Guillermo una vez a un amigo. Cuando 2 fotógrafos freelance comenzaron a seguir a Jorge y su niñera demasiado de cerca, Guillermo y Catalina tomaron medidas. Iniciaron un desafío legal acusando a los fotógrafos de espionaje y acoso. Esto sucedió poco después del nacimiento de la princesa Carlota en 2015, haciendo que su determinación de proteger a ambos niños fuera aún más fuerte. En mayo de ese año, el pequeño Jorge tomó la mano de su padre con fuerza mientras caminaban hacia el hospital para conocer a su hermana recién nacida. Sonrió y saludó a la multitud con el encanto inocente que solo un niño pequeño podía ofrecer. Más tarde, durante el bautizo de Carlota, Jorge asistió con su familia una vez más. La caminata a la capilla se hizo larga para sus pequeñas piernas, y en un momento él extendió la mano. Sin decir palabra, Guillermo lo alzó y lo llevó cerca, la vida como príncipe. Entre 2015 y 2017, la familia vivió tranquilamente en Norfolk, donde Jorge fue matriculado en una guardería Montessori. Era el mismo tipo de escuela a la que Guillermo y Harry habían asistido de niños. El ambiente era simple, centrado en el niño y rico en aprendizaje a través del juego. Jorge estaba prosperando. Un momento inolvidable ocurrió en 2016 cuando Jorge, usando su acogedora bata y pantuflas, se quedó despierto hasta tarde para conocer a un invitado especial, el presidente Barack Obama. Junto a Michelle Obama, el presidente se arrodilló para saludarlo, apareciendo en bata. «Eso es rebelión real», bromeó Obama más tarde, claramente encantado por el saludo casual del pequeño príncipe. Para 2017, Jorge estaba listo para la escuela primaria en Londres. Tomando la mano del príncipe Guillermo con fuerza, cruzó las puertas de la escuela por primera vez. Su madre no pudo acompañarlos ese día. Estaba descansando en casa, embarazada del bebé Luis. Aunque parecía un poco inseguro, Jorge dio cada paso con tranquila valentía. Conoció a su nuevo hermano en 2018, llegando al hospital una vez más, esta vez con la princesa Carlota a su lado. Mientras la multitud vitoreaba, Jorge esbozó una tímida sonrisa y desapareció por las puertas con su padre. Más tarde ese año, Jorge estuvo con su familia en el balcón durante el Trooping the Colour. Mientras los aviones rugían y las banderas ondeaban, él saludó, rió y señaló al cielo. Sin embargo, a través de todos los momentos públicos, una cosa quedó clara. Sus padres seguían protegiéndolo con suavidad y ferocidad del pesado peso de la vida pública. La tranquila fuerza del príncipe Guillermo guió cada paso del viaje de su hijo. Él sabía lo que se sentía crecer rodeado de presión. Así que cuando Jorge se acercaba demasiado al borde de la tensión, Guillermo simplemente extendía su mano y susurraba, «Quédate cerca», y Jorge siempre lo hacía. Más tarde, ese mismo año, el joven Jorge fue visto riendo y jugando con sus primos reales. Su naturaleza juguetona iluminaba cada escena, aunque no todos compartían su gusto musical. Durante un evento público, Savannah Phillips, nieta de la princesa Ana, fue captada bromeando suavemente con Jorge, colocando su mano sobre su boca durante su entusiasta intento de cantar el himno nacional. La multitud rió, e incluso Jorge se rió sin molestarse en absoluto. «Ella solo está bromeando», susurró con los ojos brillantes. Poco después, el mundo vislumbró el creciente papel de Jorge dentro de la familia real. Él y su hermana Carlota aparecieron en público por primera vez con su hermano pequeño Luis durante su bautizo. Mientras Luis era el centro de atención, Jorge se mantuvo tranquilo, su pequeña mano sosteniendo firmemente la de Carlota. «Mira, es el bebé Lu», susurró con orgullo, mostrando el cálido afecto de un hermano mayor, un nuevo hogar, una nueva escuela y la sombra del duelo real. Para 2022, Jorge, Carlota y Luis fueron matriculados en una nueva escuela, Lambrook, enclavada en la campiña de Berkshire.
Este traslado se produjo después de que Guillermo y Catalina decidieran reubicar a la familia en Adelaide Cottage, una casa más tranquila cerca del castillo de Windsor. Queremos que crezcan con espacio para correr, para respirar. Se dice que dijo Guillermo Lambrook ofrecía exactamente eso, ubicado en más de 5 acres. Tenía piscina, campo de golf e incluso colmenas para que los niños exploraran. Para Catalina, apicultora aficionada, era un lugar perfecto para que sus pequeños se sintieran libres y curiosos. Pero pocos días después de que Jorge comenzara en su nueva escuela, la familia recibió una noticia desgarradora. Su bisabuela, la reina Isabel II, había fallecido en su funeral de estado. El entonces niño de 9 años se mantuvo al lado de sus padres con tranquila dignidad. Vestido de luto formal, Jorge ya no era solo un joven miembro de la realeza que saludaba a la multitud. Ahora era parte de algo más profundo, algo más pesado. Entiende más de lo que pensábamos. Compartió discretamente una fuente. Estaba claro, incluso a su edad, que Jorge comenzaba a comprender el peso de la vida que le esperaba. Primeros pasos hacia la corona. Para 2023, en la coronación de su abuelo, el rey Carlos, Jorge asumió su primer deber ceremonial, sirviendo como paje de honor. En el balcón del Palacio de Buckingham, se mantuvo entre el rey y su padre, el príncipe Guillermo, todos con atuendos reales. Aunque su hermano menor, Luis, saltaba y saludaba a su lado, Jorge se mantuvo inmóvil, orgulloso y sereno. Aún así, ese destello de alegría no lo había abandonado. Sonrió cálidamente a las multitudes que vitoreaban abajo. Está creciendo, pero no ha perdido esa chispa, dijo discretamente un asistente real. Esa suave mezcla de humor y gracia no fue un accidente. Era algo que había observado a diario en Guillermo y Catalina. No solo enseñaron, lo vivieron. Sé amable incluso cuando nadie te esté viendo, le decía Guillermo a menudo a su hijo. Y eso se notaba. A lo largo de 2024, la familia se inclinó más hacia eventos reales relajados. En mayo participaron en el Big Help Out, un día de voluntariado vinculado a la coronación del rey Carlos. Mientras el fuego crepitaba y las estrellas parpadeaban, Jorge sonrió junto a su padre con un malvavisco en la mano. En ese momento tranquilo y ordinario, no era solo un príncipe, era un niño que aprendía lo que realmente importa, el amor, la risa y una mano en tu hombro que dice: lo estás haciendo muy bien. Este es solo el comienzo de una historia que promete desvelar verdades ocultas. Compartan sus teorías y opiniones en los comentarios. No olviden darle me gusta, compartir y suscribirse, para no perderse ningún detalle de este drama real. Antes de irse, asegúrense de hacer clic en el video que aparece en su pantalla, para profundizar en los antecedentes de este explosivo misterio.